Hay sonidos que nunca mueren. Hay melodías que permanecen flotando en el aire mucho después de que el violín descansa en silencio. Esta mañana, mientras camino por estas mismas calles empedradas de Guanajuato, puedo escuchar todavía las notas que brotaban de mis dedos hace 3 años, cuando no sabía que estaba componiendo la sinfonía más hermosa y dolorosa de mi vida. Me llamo Eduardo. Tengo 62 años, y durante 40 de ellos, mi violín ha sido mi único compañero. En cada esquina, en cada amanecer y en cada noche sin luna, mi música era lo único que me respondía, era mi idioma, mi refugio, hasta que ella llegó, hasta que Esperanza apareció en mi vida como una melodía inesperada, transformando para siempre el ritmo de mi corazón. Recuerdo perfectamente ese día de octubre. El sol de las 5 de la tarde pintaba de oro las fachadas coloniales, y yo ocupaba mi lugar habitual frente a la alhóndiga de granaditas, mi estuche abierto sobre el suelo, algunas monedas brillando tímidamente, y mi violín cantando las piezas que había aprendido de memoria desde niño, Vivaldi, Bach, algún vals mexicano que me salía del alma, y a veces, composiciones mías que nunca había compartido con nadie. La vi antes de escucharla, una mujer elegante, de unos 50 y tantos años, vestida con un abrigo beige que parecía hecho a la medida de su figura esbelta, cabello castaño recogido en un moño suave, y unos ojos que parecían guardar historias enteras. Se detuvo a unos metros de distancia, no demasiado cerca, pero tampoco lejos, solo, ahí, escuchando. No era común, la mayoría de la gente pasaba deprisa. Algunos se detenían unos segundos, dejaban una moneda y seguían su camino. Pero ella se quedó durante toda mi interpretación de La Primavera de Vivaldi. Cuando terminé, aplaudió suavemente, con esa delicadeza que solo tienen las personas que entienden verdaderamente la música. Toca como si estuviera contando una historia, me dijo, acercándose con una sonrisa que iluminó todo mi mundo. Su voz era suave, educada, con ese acento refinado que habla de libros leídos y lugares visitados. Tenía esa forma de hablar pausada, como si cada palabra que decía tuviera un peso, un sentido. Me preguntó mi nombre, y yo se lo dije con una timidez que no me reconocí. Cada nota tiene una razón de ser, agregó. Se nota que usted no toca para ser escuchado, usted toca para ser sentido, y en ese momento supe que esta mujer entendía algo que muy pocos comprenden, que la música no es solo sonido, sino el lenguaje del alma. Esa tarde no hablamos mucho más. Me agradeció. Dejó algo más que una moneda en el estuche, una flor blanca envuelta en papel, y se fue caminando por la calle lateral, con paso sereno. Me quedé observándola, sintiendo que algo en mí se había movido, que algo importante acababa de comenzar, aunque todavía no sabía el qué. A la mañana siguiente regresé al mismo lugar. Preparé mi espacio, afiné el violín y esperé, y aunque no lo quería admitir, esperaba verla otra vez. Y ahí estaba, puntual, elegante, con una bufanda nueva, como si su presencia ya fuera parte de una coreografía invisible. ¿Hoy toca Vivaldi otra vez?, preguntó con una sonrisa traviesa. ¿Qué le gustaría escuchar?, respondí yo, sorprendiéndome a mí mismo por lo rápido que me salían las palabras frente a ella. Sorpréndame. Y así comenzó una rutina inesperada. Ella venía cada tarde, y yo tocaba lo que me salía del alma. A veces, sin darme cuenta, mis manos comenzaban a crear melodías nuevas. Algo dentro de mí se despertaba cuando ella estaba cerca. El violín respondía de otra manera, más íntima, más honesta. Una tarde me preguntó, ¿conoce Clair de Lune de Debussy? Asentí y comencé a tocarla. Vi cómo sus ojos se humedecían y supe que, otra vez, había tocado no solo una melodía, sino un recuerdo. Era la pieza favorita de mi madre, susurró al final, y yo entendí que en la música hay cosas que se dicen sin palabras. Después de eso, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Ella hablaba de su amor por la música clásica, de cómo su infancia había estado rodeada de discos, partituras y conciertos, de su madre, de sus viajes por Europa. Hablaba con nostalgia y ternura. Y yo simplemente la escuchaba. Una tarde le hablé de un vals que había compuesto años atrás. Nunca lo había tocado entero para nadie. Comencé a tocarlo, pero me detuve a la mitad. Las manos me temblaron. ¿Por qué paró?, preguntó con una preocupación tan genuina que me tocó profundamente. Porque nunca encontré el momento perfecto para tocarlo entero, le confesé, casi en voz baja. Hoy es el momento perfecto, respondió, y no necesitó decir nada más. Toqué el vals completo por primera vez, y el atardecer dorado parecía acompañar cada nota.
Era como si el universo entero se hubiera detenido para escuchar esa pieza olvidada. Cuando terminé, ella aplaudió con una emoción que no ocultó, y yo sentí que mi música finalmente había encontrado un hogar, un corazón donde quedarse. Le gustaría tomar un café conmigo, se aventuró mientras guardaba mi violín. Conozco un lugar pequeño, muy cerca de aquí. Hacen el mejor café de olla de la ciudad. Caminamos por las calles estrechas, empedradas, acompañados por el murmullo de la ciudad. Ella me señalaba edificios, me contaba historias que yo, a pesar de vivir aquí toda mi vida, desconocía. Era como si me mostrara Guanajuato por primera vez, como si ella le diera nuevos colores a las fachadas, nuevos significados a las esquinas. El café se llamaba El Rincón de los Suspiros, un nombre que me pareció salido de un cuento. Apenas 6 mesas, paredes cubiertas de fotografías antiguas, el aroma del café mezclado con canela llenando cada rincón, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Hábleme de su música, me pidió mientras sostenía su taza entre las manos, y lo hice, por primera vez en años. Hablé de verdad. Le conté de mi infancia con un padre que trabajaba todo el día, y una madre que no entendía mi pasión por las cuerdas. De mi primer maestro, don Alberto, que me regaló un violín viejo pero con alma, de mis años en el conservatorio, de mis renuncias, de las veces que casi dejé todo, de cómo la música me salvó una y otra vez. Le conté cosas que ni yo sabía que seguían vivas en mí. Ella no interrumpía, escuchaba con los ojos, y yo, sin saber cómo, empecé a notar que no solo hablaba de música, hablaba de mí, y que por primera vez alguien realmente me escuchaba. A partir de ese día, nuestras tardes se dividieron entre conciertos improvisados en la plaza y charlas largas en ese café escondido. Comenzamos a reconocernos en pequeños gestos, en cómo ella inclinaba la cabeza cuando algo le conmovía, en cómo yo afinaba el violín con más cuidado sabiendo que ella estaba ahí, y fue así como mi rutina solitaria se transformó en una sinfonía compartida, una melodía que no sabía cómo terminaría, pero que ya había cambiado el tono de mi vida para siempre. Lo que comenzó como una conversación casual sobre música se convirtió, sin que me diera cuenta, en algo que cambiaría por completo mi rutina, y quizás toda mi existencia, esperanza, o al menos así la conocía en ese momento. Volvió al día siguiente, y al otro también, siempre a la misma hora, siempre con esa sonrisa que parecía hecha solo para mí. Era como si nuestras almas se hubieran reconocido antes que nuestras palabras, como si la música que me salía del corazón hubiese encontrado, al fin, una destinataria exacta. Ella no venía solo a escucharme tocar. Venía a compartir el silencio entre nota y nota, a habitar conmigo ese espacio invisible que existe entre una melodía y otra. ¿Conoce Clair de Lune, de Debussy?, me preguntó al cuarto día, con una voz tan suave que apenas si se distinguía del murmullo del viento entre las bugambilias. Asentí y comencé a tocar. Las primeras notas fluyeron, frágiles y puras como gotas de lluvia sobre piedra antigua. Mientras tocaba, la miré de reojo. Sus ojos se llenaban de lágrimas. No dijo nada hasta que terminé. Y cuando lo hizo, su voz fue apenas un suspiro. Era la pieza favorita de mi madre. Y así, sin buscarlo, nos adentramos en un terreno más íntimo, más delicado, el lugar donde los recuerdos se entrelazan con las melodías, donde el pasado se revive en la vibración de una cuerda afinada con el alma. Desde entonces, nuestras tardes cambiaron de tono. Ya no tocaba para los turistas distraídos, ni para las monedas que brillaban tímidamente en mi estuche. Tocaba para ella, para esos ojos que me miraban como si cada nota fuera un regalo, como si mi música fuera el acontecimiento más importante de su día. Poco a poco, empezamos a extender nuestros encuentros. Terminada mi jornada, ella me invitaba a caminar por las callejuelas de Guanajuato. Descubrimos juntos rincones que yo creía conocer, pero que con ella se volvían nuevos. Visitábamos museos pequeños, escondidos entre los cerros, o nos sentábamos en silencio en la plaza de San Fernando, a observar la vida pasar. Una tarde cualquiera, mientras tocaba un vals que había compuesto hace años, una pieza que rara vez tocaba completa porque me parecía demasiado personal, me detuve a la mitad. Mis dedos se congelaron en el arco, como si algo me impidiera seguir. ¿Por qué paró?, me preguntó con la misma expresión de inquietud y ternura que uno tiene al ver una vela apagarse sin aviso. Porque nunca nadie había escuchado esta pieza completa, le confesé, avergonzado por lo íntimo que sonaba eso. La compuse hace mucho, pero no había encontrado el momento perfecto para terminarla. Ella sonrió, no con una sonrisa cualquiera,
sino con una de esas que no se olvidan. Una sonrisa que alumbra heridas antiguas. Hoy es el momento perfecto. Y tenía razón. Terminé el vals con un nudo en la garganta, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas. Esa pieza, ese atardecer y esa mujer se fundieron en una escena que conservo intacta en mi alma. Por primera vez en décadas, sentí que mi música había encontrado su verdadero hogar. Después de guardar mi violín, ella hizo algo inesperado. ¿Le gustaría tomar un café conmigo? Me sorprendí. No porque no lo deseara, lo deseaba con cada fibra de mi ser, sino porque temía romper la magia con algo tan terrenal como una taza de café. Pero asentí. Caminamos juntos. Y la ciudad, que tantas veces me había parecido repetitiva, de pronto tenía el encanto de una novela por comenzar. El lugar era pequeño, casi escondido entre dos edificios coloniales. Se llamaba El Rincón de los Suspiros, un nombre que parecía sacado de una historia de amor antigua. Había solo 6 mesas, paredes llenas de fotografías viejas de Guanajuato, y el aroma del café de olla mezclado con canela y piloncillo llenaba el aire como una promesa. Nos sentamos junto a una ventana. Desde allí se podía ver la calle angosta iluminada por faroles antiguos. Ella pidió un café con poca azúcar. Yo pedí lo mismo, solo porque quería parecer más cercano a su mundo. Cuando llegó la bebida, el silencio entre nosotros no fue incómodo. Era como si las palabras estuvieran de más. «Hábleme de su música», dijo finalmente. Y le hablé. Le conté sobre mi primer violín, que fue más una caja de madera astillada que un instrumento profesional, de cómo mi abuelo me enseñó los primeros acordes con manos temblorosas pero llenas de paciencia, de cómo, tras años de esfuerzo, había logrado estudiar música, aunque la vida me llevó por caminos inesperados. Hablé de mis miedos, de mis fracasos, de los días que pensaba en dejarlo todo. Hablé de cómo, a pesar de todo, el violín siempre había estado ahí para recordarme quién era. Ella no interrumpía, solo me miraba, como si cada frase fuera una pieza más del rompecabezas que intentaba armar. Y entonces me di cuenta de que no había hablado así con nadie en muchísimo tiempo. Desde aquel día, nuestras tardes no fueron las mismas. Comenzamos a compartir rituales. A veces llegábamos al café antes de mi jornada musical, otras veces después. Ella me hablaba de sus viajes, de su amor por París, de cómo su madre solía sentarse a escuchar vinilos en una sala llena de plantas. Hablaba con nostalgia, pero también con gratitud, y yo la escuchaba con la devoción de quien asiste a un concierto único. Una tarde, mientras paseábamos por el Jardín de la Unión, me animé a preguntarle, ¿tiene familia? La pregunta pareció incomodarla un poco. Se quedó en silencio unos segundos, mirando las jacarandas florecidas. Tuve, respondió finalmente, solo eso. 2 palabras que se sintieron pesadas, definitivas. No insistí, pero desde ese día noté que a veces sus ojos se nublaban, como si hubiera una historia detrás de ellos que aún no estaba lista para ser contada. Empecé a verla con otros ojos, a intuir que, detrás de su sonrisa amable y su elegancia, había heridas abiertas. Un par de veces, mientras tocaba en el parque, la vi mirar su teléfono con insistencia. Se notaba tensa. Luego se excusaba diciendo que era nada importante, pero su voz tenía un leve temblor. Yo no era tonto. Algo había. No sabía qué, pero lo había, y aún así, no podía dejar de admirarla. ¿Por qué siempre me escucha con tanta atención?, le pregunté una vez. Porque su música me recuerda algo que creí perdido, respondió sin dudar. Me recuerda quién fui y quién aún puedo ser. Una noche, salimos del café y caminamos sin rumbo. Las calles estaban tranquilas. La ciudad parecía dormida, y una luna enorme nos acompañaba desde el cielo. ¿Sabe algo curioso?, me dijo mientras caminábamos. Antes de conocerte, no escuchaba música en vivo desde hacía años. No me atrevía. Me dolía demasiado. ¿Por qué? Ella se detuvo. Miró hacia el cielo como si buscara una respuesta entre las estrellas. Porque la música, cuando toca ciertas fibras, puede abrir heridas que uno creía cerradas. Y ahora, me miró. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de tristeza y ternura. Ahora entiendo que esas heridas también necesitan aire, que es mejor que duelan un poco, si eso significa que aún están vivas. Sentí que algo en mí se rompía. No sabía si era compasión, amor o simple conexión humana, pero supe, sin lugar a dudas, que quería estar ahí para ella, que quería que me contara cada historia detrás de cada mirada, que me dejara tocar cada silencio que guardaba en el pecho. Esa noche no se despidió con palabras, solo me abrazó, un abrazo largo, silencioso,
cargado de todo lo que no se había dicho. Y en ese momento, supe que ya no había marcha atrás. Las semanas siguientes fueron un despertar. Cada día parecía tener un nuevo color, un nuevo aroma, una nueva melodía, esperanza. La mujer que llegó como una espectadora más se había convertido en el centro de mi vida, en la razón por la cual afinaba mi violín con más esmero, en la causa de mis sonrisas silenciosas mientras caminaba por las calles. Era como si todo hubiera cobrado sentido con su llegada. Nuestros encuentros ya no eran solo frente a la Alhóndiga. Comenzamos a caminar juntos por la ciudad, a visitar los museos que ella tanto amaba, a sentarnos bajo los árboles del Jardín de la Unión para simplemente ver pasar la vida. A veces no hablábamos, y aún así sentía que compartíamos más que nunca. Su presencia bastaba. Su silencio tenía música. Un día, me llevó a un pequeño museo de arte sacro escondido, tras un portón de madera que yo nunca había notado. Allí, frente a una pintura antigua de la Virgen con el Niño, me dijo: cuando era niña, venía con mi madre a lugares así. Ella decía que el arte era otra forma de rezar. La miré. Sus ojos estaban perdidos en el cuadro, y su voz tenía esa nostalgia que me partía en dos. La extraña mucho. Ella asintió con la cabeza, y por primera vez, tomó mi mano. No fue un gesto romántico, fue un gesto humano, profundo, y en ese instante, entendí que había dolor en su alma. Un dolor que aún no estaba listo para ser contado, pero que pedía compañía. Con el tiempo, fue dejando escapar retazos de su historia. Me dijo que había vivido muchos años fuera de México, que había trabajado en museos, que había aprendido idiomas, que había caminado por calles europeas, sin encontrar nunca algo que la hiciera sentirse verdaderamente en casa. Volví a Guanajuato buscando algo que no sabía nombrar. Me confesó una tarde mientras compartíamos un pan dulce en el Rincón de los Suspiros, pero cuando te escuché tocar, supe que era esto. Esta paz. Aquellas palabras me llenaron de una emoción difícil de explicar. Era como si alguien hubiera puesto nombre a mi existencia, como si todo lo que había vivido hasta ahora, la soledad, los años de calle, la rutina gris, hubiera sido necesario para llegar hasta ese momento. Pero no todo era claridad. Había algo en ella que no terminaba de encajar. Un rastro de tristeza que cruzaba su rostro de vez en cuando, como una nube pasajera. Cuando le preguntaba si algo la preocupaba, sonreía con cortesía y cambiaba el tema con la habilidad de una bailarina que esquiva los pasos difíciles. ¿Tiene familia?, le pregunté un día, intentando sonar casual, mientras caminábamos por una vereda repleta de bugambilias. Tuve, respondió con una brevedad que me dejó frío. No dijo más. Y esa respuesta quedó flotando en el aire como una nota suspendida. Tuve. Esa palabra se volvió un eco en mi mente durante días. Intenté no pensar en ello, respetar su espacio, pero la inquietud crecía. Un viernes por la tarde, mientras tocaba en un pequeño parque apartado del centro, la noté distinta. Tenía el teléfono en la mano. Lo miraba con insistencia. Sus dedos temblaban ligeramente, y aunque intentaba disimular, sus ojos mostraban preocupación. Toqué una pieza suave, casi como un susurro, esperando calmar el ambiente. Al terminar, me acerqué a ella. ¿Todo bien? Ella guardó el teléfono con rapidez. Sí, solo. Asuntos que hay que resolver. Nada importante. Pero su voz no era firme. Temblaba. Algo estaba pasando. Esa noche no pude dormir. Comencé a imaginar posibilidades que me atormentaban. ¿Estaba casada? ¿Tenía una familia que no aprobaba nuestra cercanía? ¿Estaba enferma? ¿Me estaba usando para llenar un vacío? Pensé incluso que quizás yo no era más que una distracción temporal en su vida. Algo pasajero. Algo que, tarde o temprano, terminaría. Durante los días siguientes, las señales se hicieron más evidentes. Llegaba tarde a nuestras citas. Se disculpaba constantemente, alegando compromisos imprevistos. A veces, recibía llamadas durante nuestros paseos y se alejaba para contestar, dejando tras de sí un aire de misterio que no podía ignorar. ¿Pasa algo?, le pregunté una tarde, intentando ser directo pero sin sonar acusador. Ella me miró con ojos cansados, como si estuviera luchando contra algo que no sabía cómo decir. Eduardo, necesito contarte algo importante. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba. El momento que había temido. El secreto. La verdad detrás de todas esas evasivas. Nos sentamos en una banca, bajo la sombra de un jacarandá. Ella apretó las manos sobre su regazo, y durante un largo minuto no dijo nada. Luego, alzó la mirada. Yo no soy quien tú crees que soy. Sus palabras fueron como una nota desafinada en una pieza perfecta, una disonancia que me partió el alma. ¿Cómo que no eres quien creo que eres? Mi nombre no es Esperanza, confesó con la voz rota. Me llamo Elena Mendoza. Esperanza era mi hermana.
La miré, atónito. El mundo parecía haberse detenido. Tu hermana asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Murió hace 6 meses. Cáncer. Vine a Guanajuato porque era su último deseo. Ella había escuchado hablar de un violinista callejero que tocaba como Los Ángeles. Quería conocerte, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde para ella. Cada palabra era un golpe. Todo lo vivido, todo lo sentido. ¿Había sido una mentira? ¿Un tributo? Entonces, todo esto, balbuceé, incapaz de terminar la frase. Al principio sí, dijo. Vine por ella, pero después me quedé por mí, porque al escucharte, Eduardo, sentí que Esperanza estaba viva, sentí que tu música podía traerla de vuelta. Aunque fuera por un momento, me levanté, sentía el pecho apretado, los ojos ardiendo, no sabía qué decir, no sabía qué sentir. Entonces nada fue real, todo fue real, respondió ella con desesperación. Mis sentimientos por ti son reales. Lo que vivimos es real. Que haya comenzado como una promesa no lo hace menos verdadero, pero yo ya no podía escuchar. La herida era profunda. Me sentía traicionado, como si me hubieran arrancado la melodía más hermosa justo cuando comenzaba a entenderla. No puedo, murmuré, tomando mi estuche de violín. No puedo seguir con esto. Y me alejé. Dejé atrás a Elena, a esa plaza que había sido testigo de nuestras primeras notas, y por primera vez en mucho tiempo no quise volver a tocar. Las palabras de Elena, o mejor dicho, de quien yo conocía como Esperanza, siguieron resonando en mi cabeza durante días, como notas desafinadas que se niegan a irse. No soy quien tú crees que soy. Esa frase me descompuso por dentro. Me sentí parte de una historia inventada, una farsa bella pero construida sobre cimientos falsos. Todo lo que habíamos compartido había sido una ilusión. Me encerré en mi departamento, un espacio modesto en las afueras de Guanajuato. Las paredes, antes testigos silenciosos de mi música, se volvieron cómplices de mi silencio. No toqué ni una sola nota durante 2 semanas. El violín permanecía guardado, como si también estuviera en duelo. Elena no insistió, no me buscó, no llamó, solo dejó una ausencia que dolía más que cualquier confrontación. Las noches se me hicieron eternas. Me despertaba con fragmentos de melodías en la cabeza, como si mi subconsciente se negara a soltarla del todo. Me sorprendía recordando su risa, la forma en que se quedaba quieta cuando tocaba algo que le llegaba al alma. Pero después, la imagen se deformaba. Volvía a esa frase: vine aquí por mi hermana. Y entonces el pecho se me cerraba. Durante esos días me pregunté 1000 veces si mis sentimientos eran válidos. ¿Había amado a Elena o a la mujer que fingía ser? ¿Era menos real lo que habíamos vivido solo porque ella usó otro nombre? ¿Era yo parte de una fantasía? Un personaje en una historia que no me pertenecía. Una tarde, ya sin saber qué hacer conmigo mismo, salí a caminar. No tenía rumbo. Solo necesitaba aire, ruido, gente. Mis pasos, como movidos por un instinto más profundo que mi razón, me llevaron de nuevo al centro, a la plaza donde todo comenzó. Y ahí estaba ella, sentada en el mismo banco donde tantas veces me había escuchado tocar, sola, con la mirada perdida y el rostro más pálido de lo que recordaba. Me vio antes de que pudiera dar la vuelta y marcharme. Nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, solo una súplica silenciosa en su mirada, una mezcla de dolor y esperanza. No me acerqué. Seguí caminando, pero esa imagen me persiguió el resto del día. Al llegar a casa, encontré algo debajo de la puerta, una carta, cuidadosamente doblada, con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí de inmediato. Me senté en el sofá, el corazón latiéndome fuerte, y comencé a leer. Eduardo, sé que no tengo derecho a pedirte que me escuches, pero necesito contarte la verdad completa. Mi hermana Esperanza era pianista. Estudió en el Conservatorio de París. Tenía un talento inmenso, una sensibilidad que siempre admiré. Cuando enfermó, lo único que la consolaba era la música. En sus últimos días, me hablaba de un sueño recurrente que tenía, un violinista en una ciudad colonial, tocando melodías que sanaban el alma. No sabía quién eras, ni cómo se llamaba la ciudad, pero después de su muerte, encontré en su diario una nota: Guanajuato, violinista, Plaza de la Alhóndiga. Así que vine aquí, buscando cumplir su último deseo, encontrarte. Quería agradecerte por acompañarla, aunque fuera en sueños, en sus últimos días. Al principio solo quería darte las gracias, decirte que en algún lugar del mundo, tu música había llegado a un corazón que ya se estaba apagando. Pero cuando te vi, cuando escuché esa primera pieza, algo cambió. Sentí que estaba escuchándola a ella, que de alguna forma, a través de ti,
Mi hermana volvía a estar conmigo y después me enamoré. Me enamoré de ti, Eduardo, de tu sensibilidad, de tu entrega, de tu música, de esa manera tuya de habitar el silencio, de decir tanto sin necesidad de hablar. No te mentí sobre mis sentimientos. Cada momento que compartimos fue verdadero. Lo único que oculté fue el origen de mi llegada. Lo hice por miedo a que, al saberlo, todo se derrumbara. No te pido que me perdones, solo te ruego que no dejes que mi error destruya algo tan hermoso, porque lo que vivimos fue real. Fue amor, fue el tipo de amor que llega cuando menos lo esperas, pero que se queda en el alma para siempre. Elena, terminé la carta con los ojos empañados. Me quedé sentado en silencio, abrazando esa hoja como si pudiera devolverme el tiempo. Y entonces, sin pensarlo mucho, abrí el estuche del violín. Mis manos temblaban al tocarlo. Lo tomé como quien toma a un viejo amigo al que ha hecho esperar demasiado. Las primeras notas fueron tímidas, inseguras. Una melodía triste, pero con un hilo de luz. No era una canción conocida. Era algo nuevo. Algo que nacía del dolor y de la comprensión, de la pérdida, pero también del amor. Durante los días siguientes, comencé a salir de nuevo, no para tocar en la plaza, sino para caminar, para observar, para ver si acaso volvía a encontrarla. No la vi, pero su carta me acompañaba en el bolsillo como un ancla. Me detenía a leerla en las escalinatas, en los cafés, en los parques. A veces lloraba, otras veces sonreía, pero siempre, al final, me sentía un poco más cerca de ella. Una semana después, volví a la plaza con el violín, no para tocar ante el público, solo para sentarme en silencio. Y allí, mientras afinaba las cuerdas, como si el universo se apiadara de nosotros, Elena apareció. No llevaba maquillaje. Tenía el rostro limpio, los ojos cansados, pero su expresión era serena. Se acercó lentamente, como quien teme romper algo frágil. «Gracias por leerla», dijo simplemente. Yo asentí. Nos miramos por largo rato. Sin decir nada, entonces me atreví a hablar. «¿Te gustaría escuchar una nueva pieza?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, más que nada en el mundo. Comencé a tocar. No sabía exactamente lo que saldría de mis manos, pero la melodía se construyó sola. Era una pieza que hablaba de reencuentros, de perdón, de segundas oportunidades, una sinfonía nacida del silencio. Cuando terminé, no hubo aplausos, solo un suspiro profundo, como el que uno suelta cuando por fin puede respirar. Elena se acercó, me miró con esos ojos donde ahora podía ver a su hermana, a ella misma, a todas las mujeres que han amado con miedo y con verdad al mismo tiempo. ¿Puedo contarte algo más? Asentí. Estaba listo para lo que viniera. La música que tocas no solo me trae a mi hermana, me salva a mí también. Me recuerda que no estoy sola, que todavía hay cosas hermosas por vivir. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran hondo. Y supe, en ese instante, que la historia no había terminado, que a pesar de todo, todavía podíamos componer algo juntos, algo que comenzara con verdad. Pasaron 2 semanas sin que tocara una sola nota, 2 semanas en las que el violín se convirtió en un objeto más, un mueble silencioso dentro de mi casa, 2 semanas en las que me negué a bajar al centro, a cruzarme con las calles que tantas veces caminaron mis pies y nuestras conversaciones. Me refugié en mi departamento, en mis pensamientos, en el eco de lo que habíamos vivido. El silencio, que al principio parecía necesario, pronto se volvió una cárcel. Extrañaba su voz, extrañaba la música, pero más que todo, extrañaba cómo me sentía cuando ella estaba cerca. Era como si su presencia hubiera afinado no solo mi violín, sino también mi alma. Durante esos días, su carta no me abandonó. La leí una y otra vez, buscando algo entre líneas, alguna fisura que me diera razón para no creerle, y no la encontré. Todo en sus palabras era verdad, dolorosa, sí, pero llena de sinceridad. Una tarde cualquiera, incapaz de seguir entre 4 paredes, salí a caminar. No tenía destino. Dejé que mis pasos decidieran. Crucé callejones, plazas, subí y bajé escalinatas. Pasé frente a iglesias, cafés y ventanas antiguas. Guanajuato se sentía igual, y sin embargo, todo me hablaba de ella, y como si el destino hubiera estado esperando este momento, mis pasos me llevaron al lugar de siempre. Allí estaba Elena, sentada en el mismo banco donde comenzó todo. No tocaba su teléfono, no traía libros ni flores, solo estaba ahí, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia el suelo como si esperara algo o a alguien. Me vio desde lejos.
No hizo gesto alguno, solo me miró. Quise irme. Me dije que no era el momento, que aún no estaba listo, pero mis pies no obedecieron. Me acerqué, y cuando estuve frente a ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. No lo necesitaba. La saludé con un leve movimiento de cabeza. Me senté en el otro extremo del banco. El silencio entre nosotros era espeso, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Esa noche, al volver a casa, encontré otra carta. Esta vez, dentro de un sobre blanco, con mi nombre escrito en tinta azul. Alguien, ella, por supuesto, la había deslizado bajo mi puerta, mientras yo vagaba por las calles. La abrí con las manos temblorosas y comencé a leer. Eduardo, si estás leyendo esto, es porque el universo, una vez más, decidió tendernos un puente. Quiero contarte algo más. Algo que no cabía en la primera carta porque, para entonces, yo tampoco había encontrado las palabras. Mi hermana Esperanza y yo solíamos componer juntas. Ella al piano, yo con versos y pequeñas ideas. Nunca tuvimos el valor de mostrarle al mundo lo que creábamos, pero cuando enfermó, comenzó a escribir de nuevo, partituras, frases, pensamientos sueltos. Días después de su muerte, encontré un cuaderno entre sus cosas, lleno de pentagramas incompletos, de melodías a medio nacer, de ideas que me parecían sueños. Ese cuaderno es tuyo ahora, no porque quiera seguir atada a la memoria de mi hermana, sino porque creo que tú puedes darle vida a lo que ella comenzó, porque tu música tiene el don de curar lo que el tiempo no puede. Si decides abrirlo, si decides tocar aunque sea una de sus piezas, estaré eternamente agradecida. No espero que me perdones, pero sí deseo, con todo mi corazón, que no dejes de tocar, que no dejes de creer en lo que la música puede hacer por otros y por ti. Con cariño, Elena. Lloré. No de tristeza, lloré de reconocimiento, de gratitud, porque comprendí que Elena me estaba dando algo más que partituras, me estaba entregando una parte de su alma, y también la de su hermana. Me estaba pidiendo, sin exigirlo, que transformara el duelo en creación. Esa misma noche, saqué mi violín, lo abracé como a un viejo amigo. Respiré profundo y dejé que mis dedos volvieran a recorrer las cuerdas con la delicadeza de quien acaricia una herida que está sanando. La melodía que nació no era triste, era suave, casi tímida, pero tenía un núcleo cálido. Era como una plegaria, como una promesa silenciosa. Los días siguientes me dediqué a leer el cuaderno. Elena me lo había dejado junto a una flor blanca en la puerta. Sus páginas estaban llenas de líneas que apenas comenzaban. Algunas melodías se repetían, otras eran apenas frases musicales inconclusas, pero había algo profundamente humano en cada página, una ternura, un susurro. Comencé a trabajar en ellas, a imaginar cómo sonarían completas, a colocarle acompañamientos, a darle forma a lo que era un germen. Me di cuenta de que, al hacerlo, también estaba rearmando partes de mí que habían quedado dispersas. Una semana después, regresé a la plaza. No sabía si Elena estaría allí. Tampoco sabía qué quería decirle si aparecía. Lo único que tenía claro era que necesitaba tocar. Y lo hice. Me senté en mi lugar habitual. Coloqué el estuche abierto, no por las monedas, sino como un símbolo. Afiné con cuidado, cerré los ojos y dejé que las notas salieran. No era una pieza mía, era una de las composiciones inacabadas del cuaderno de Esperanza, ahora reconstruida con mis acordes. Mis silencios, mi alma, era una sinfonía compartida, una oración entre hermanas y violinistas. Cuando abrí los ojos, Elena estaba ahí. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, era una expresión serena, como si algo se hubiera liberado en su interior. Se acercó cuando terminé. Esta vez no hubo duda, ni silencio incómodo, solo un gesto simple. Tomó mi mano y la sostuvo con firmeza. Gracias, dijo, por devolvernos la música. Fue ella, respondí. Yo solo la terminé. No, fue tu alma quien la comprendió. Nos quedamos así, tomados de la mano, mientras la ciudad seguía girando alrededor. Y supe, en ese momento, que algo había cambiado, que el dolor, cuando se transforma, puede ser una puerta, que el amor, cuando es verdadero, no se extingue, se reinventa. ¿Te gustaría tomar un café conmigo?, pregunté, repitiendo sus palabras de aquella primera vez. Ella rió, una risa suave, como el final de una pieza hermosa, solo si es en el rincón de los suspiros, y caminamos juntos, no como antes. Ahora sabíamos quiénes éramos, de dónde veníamos,
qué habíamos perdido y lo que aún estábamos dispuestos a construir. Al día siguiente, con mi violín en la mano y una calma extraña en el pecho, caminé hacia la plaza de la Alhóndiga. No sabía si Elena estaría ahí, pero algo dentro de mí me decía que debía ir, que tenía que tocar. No por rutina, no por costumbre, sino por convicción, por amor. La ciudad despertaba con su habitual murmullo de campanas, pasos y aromas de pan recién horneado. El sol caía suave sobre los muros coloniales, pintando sombras largas que se alargaban sobre el empedrado. Me detuve un instante frente a la plaza. Respiré profundo y avancé. Ella estaba allí, sentada en nuestro banco de siempre, con un suéter de lana gris claro y una expresión que era mitad anhelo, mitad resignación. Cuando me vio llegar con el violín, sus ojos se llenaron de emoción. No dijo nada, yo tampoco. Nos miramos, y eso bastó. ¿Puedo tocar para ti?, pregunté con voz baja. Elena asintió, y entonces supe que era ahora, que no podía postergar más lo que estaba gestando en mi alma desde hacía semanas. Me senté, abrí el estuche y tomé el violín con una reverencia distinta, como si fuera un objeto sagrado. Pero antes de comenzar, me detuve. Durante estas semanas, dije, mirando el instrumento, no a ella. Estuve enojado. Me sentí traicionado. Pensé que todo lo que habíamos vivido era una mentira. Ella bajó la mirada. Pero la música, continué. La música me enseñó algo. Me recordó que no importa cómo empieza una melodía, lo que cuenta es cómo se desarrolla, cómo crece, cómo toca el corazón de quien la escucha. Elena alzó los ojos, brillantes por las lágrimas, y yo, sin más palabras, comencé a tocar. La melodía era nueva, nacida del silencio, del perdón, de la aceptación. Era una pieza lenta al inicio, como quien camina con cuidado por terreno incierto. Luego se volvía más intensa, más viva, más decidida, como si la música, igual que nosotros, también hubiera atravesado el dolor para reencontrarse. Mientras tocaba, vi cómo Elena cerraba los ojos. Sus labios se movían suavemente, como si repitiera oraciones mudas. Lloraba, pero no era tristeza, era paz, una paz profunda, rara, que solo se alcanza después de muchas batallas interiores. Cuando terminé, el silencio se volvió total. Ni siquiera los pájaros parecían cantar. Era como si todo Guanajuato hubiera contenido el aliento para escuchar esa sinfonía. Elena se levantó lentamente y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a donde yo estaba sentado. Tomó mis manos entre las suyas y dijo con voz suave: «Hay algo más que necesitas saber». Mi corazón se aceleró. ¿Había más secretos? Los médicos, dijo, con la mirada fija en las cuerdas del violín. Me dijeron hace 3 meses que tengo la misma enfermedad que mi hermana. El mundo pareció detenerse. No entendí, o no quise entender. ¿Qué enfermedad? Cáncer, respondió, casi sin voz. He estado en tratamiento. Esas llamadas, esas veces que llegué tarde, eran análisis, consultas, radiografías. Sentí que el aire me faltaba. Las manos me temblaban. El violín casi se me cayó de las piernas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque temía la respuesta más que cualquier cosa. No lo saben con certeza, dijo. Tal vez unos meses, quizás 1 año, con suerte. Nos miramos, largo, y entendí todo. Entendí su urgencia, su profundidad, su manera de mirar la vida como si cada instante pudiera ser el último. Entendí por qué había sido tan cuidadosa, tan delicada. ¿Por qué se aferraba a la música? ¿Por qué lloraba con cada pieza? Ella no era solo una mujer que había perdido a su hermana, era una mujer que estaba perdiendo la vida misma, pero no la había desperdiciado. Al contrario, estaba haciendo de sus últimos meses una obra maestra, y entonces, sin pensarlo más, tomé su rostro entre mis manos. Tenemos que aprovechar cada día, le dije. Tenemos que llenar cada momento con música, con risas, con amor. Tenemos que vivir con la intensidad de quien sabe que cada día es un regalo. Ella asintió, y sus ojos, pese a las lágrimas, brillaron con una alegría serena, una gratitud callada, una rendición luminosa. Nos abrazamos, largos minutos, como si el tiempo se detuviera para nosotros, como si el universo supiera que ahí, entre cuerdas, lágrimas y silencios, estaban haciendo algo más fuerte que el miedo, una decisión. Desde ese día, nuestras vidas tomaron un nuevo ritmo. Ya no había espacio para dudas ni para juegos. Cada mañana comenzaba con un paseo por la ciudad, una pieza nueva, una charla compartida entre café y pan. A veces yo componía,
Otras veces ella me leía fragmentos del diario de Esperanza, o compartía canciones que su madre le enseñó cuando era niña. Nos reímos, lloramos, discutimos sobre si Debussy era más profundo que Chopin, sobre si el amor podía nacer 2 veces en la misma vida, y cada noche, cuando el silencio caía sobre Guanajuato, yo tomaba mi violín y tocaba para ella, no para distraerla de la enfermedad, sino para recordarle y recordarme que aún estábamos vivos. Una tarde, después de una de esas caminatas lentas por las callejuelas de piedra, Elena me miró y dijo: «¿Sabes qué quiero hacer antes de irme?» «No digas eso», le pedí, casi suplicante. «Déjame decirlo, no me estoy rindiendo, solo quiero planear bien mi final». Suspiré, asentí. «Quiero que toquemos juntos una última vez, en la plaza, una pieza del cuaderno de mi hermana, una que tú hayas terminado». «¿Tocamos?», pregunté sorprendido. «Sí», sonrió, «porque aunque yo no sea pianista como Esperanza, quiero estar a tu lado, aunque sea solo para cerrar los ojos y tocar una nota, para que la gente escuche y sienta algo, aunque no entiendan qué». Me conmovió hasta lo más profundo, y así lo hicimos. Elegimos un día de mercado, con mucha gente en las calles. Instalamos un pequeño teclado que un amigo nos prestó. Yo afiné mi violín con esmero. Ella se sentó a mi lado, con las partituras abiertas en el atril. Su mano temblaba, pero su espíritu no. «Lista, más que nunca», respondió, y tocamos, una pieza compuesta entre 3 almas, una que ya no estaba, una que se estaba yendo, y otra que había aprendido a quedarse. La música llenó la plaza. Algunos se detenían, otros seguían, pero no importaba. Esa melodía no era para ellos, era para nosotros. Cuando terminamos, Elena me abrazó frente a todos. «Gracias», susurró, «por darme una vida dentro de otra vida». Y yo, con el alma colgando de los ojos, supe que no cambiaría nada de lo vivido, ni siquiera el final que se aproximaba. Han pasado 6 meses desde aquel día en que tocamos juntos en la plaza, 6 meses que se sienten como una eternidad y como un suspiro al mismo tiempo. Desde entonces, no hemos desperdiciado un solo momento. Cada mañana comienza con gratitud, cada taza de café, cada paseo por el callejón del beso. Cada sombra de los balcones antiguos se volvió un acto sagrado. Elena y yo aprendimos a medir el tiempo en emociones, no en minutos, a contar los días no por la fecha en el calendario, sino por lo que sentimos en ellos. Ya no tocaba por costumbre ni por nostalgia, tocaba por ella, para ella y con ella. A veces, cuando la veo más pálida, cuando el cansancio se asoma incluso antes del mediodía, algo dentro de mí se aprieta. Me dan ganas de gritarle al cielo, de exigirle tiempo, de hacer un trato con el destino. Pero entonces, ella me sonríe, me toma la mano, me dice con los ojos que no tenga miedo, que ya ganamos. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», me preguntó una tarde mientras veíamos el atardecer desde el mirador del Pípila, «que cuando me vaya, no me iré sola, me iré llevando todas las melodías que me regalaste, y tú te quedarás aquí. Pero no estarás solo, te quedarás con la música que hicimos juntos». No supe qué decir, solo la abracé y lloré en silencio. Esta mañana, Elena me dio un regalo, un cuaderno. «Es de mi hermana», me dijo, entregándomelo con una sonrisa suave. Había comenzado a escribir una pequeña sinfonía. Nunca la terminó. «Quiero que lo hagas tú». Lo abrí con manos temblorosas. Las partituras estaban allí, como susurros, como bocetos de un alma que aún deseaba ser escuchada. Había notas incompletas, frases tachadas, repeticiones. Pero también había belleza, una belleza cruda, honesta, una puerta abierta a la inmortalidad. «Ella quería que alguien la entendiera», añadió Elena, «y tú eres el único que puede hacerlo». Pasé toda la tarde leyendo esas páginas, imaginando cómo sonarían, qué sentiría Esperanza al escucharlas, y comprendí que no era solo una sinfonía entre hermanas. Era una sinfonía de amor, de sanación, de segundas oportunidades. Mañana tocaré la primera pieza completa de ese cuaderno. No será solo para Elena, será para las dos, para Esperanza, que soñó con música en sus últimos días, y para Elena, que decidió vivir intensamente a pesar de saber que el tiempo era corto. Esta noche, mientras escribo estas palabras, Elena duerme en el sofá, respira con dificultad, pero su rostro está en paz. Su mano reposa sobre su vientre, y tiene una sonrisa que me desarma. La miro y la memorizo, cada línea de su rostro, cada curva de sus labios, cada mechón de su cabello ya grisáceo. Todo está grabado en mí.
porque sé que el tiempo se agota, pero también sé que lo hemos vencido. Hemos creado algo que no puede ser borrado, algo que quedará más allá de la carne, más allá del silencio final. Los médicos ya no nos dan fechas, ni promesas, solo sugerencias de descanso, de cuidados paliativos. Pero nosotros decidimos no vivir bajo el reloj. Seguimos saliendo, aunque sea solo hasta la plaza. Seguimos escuchando música. Seguimos soñando. Y cuando el cuerpo no responde, yo le toco. Le toco suave, cerca del oído, melodías que le recuerdan que aún estamos aquí, que aún hay belleza. A veces ella me pide que le cuente cosas, no historias grandiosas. Le gusta que le describa cómo está el cielo, qué colores tiene el atardecer, qué flor vi esa mañana. Me escucha como si le estuviera narrando un milagro. Todo es un milagro, me dijo un día. Incluso el dolor, cuando lo atraviesas con amor. Yo no sé si he sido valiente. Lo que sí sé es que he sido profundamente amado, y que he amado con igual profundidad. Anoche, mientras cenábamos en silencio, Elena me tomó la mano. Cuando ya no esté, dijo con calma, quiero que sigas tocando. Pero no para mí, para ti, para los que vienen, para los que, como yo, necesitan una melodía que los salve. No me imagino sin ti, le dije, con la voz rota, pero podrás, porque el amor no termina con la ausencia. El amor se queda en todo lo que tocamos, en todo lo que inspiramos. Y tenía razón, la miro dormir, y sé que, cuando se apague la última nota, cuando su cuerpo ya no responda, su música seguirá en mí, y yo seguiré tocando. Hoy, al atardecer, volví a la plaza, esta vez solo. Llevé mi violín y un cuaderno con partituras. Toqué la primera pieza de la sinfonía que comenzamos juntos. La gente se detuvo. Algunos lloraron sin saber por qué, otros sonrieron. Pero todos sintieron algo. Cuando terminé, me quedé un momento en silencio. Miré al cielo y susurré, gracias. Gracias por llegar a mi vida cuando ya no esperaba nada. Gracias por enseñarme que el amor no necesita tiempo, solo verdad. Gracias por mostrarme que la música puede sanar lo que ni el tiempo ni la ciencia pueden. A veces me preguntan si Elena fue real, y yo sonrío, porque hay amores que no necesitan testigos. Hay historias que no caben en palabras. Hay sinfonías que solo pueden escucharse con el corazón. Esta es nuestra historia, la historia de un violinista callejero y una mujer misteriosa que se encontraron en las Piedras Doradas de Guanajuato, que se amaron con la urgencia de quien sabe que cada día es un milagro, que crearon juntos la melodía más hermosa que jamás compuse, la sinfonía de un amor efímero, pero eterno, porque he aprendido que el amor verdadero no se mide en años, sino en intensidad. No se cuenta en cantidad de tiempo, sino en la calidad de los momentos compartidos. Y nosotros hemos vivido una eternidad en estos 6 meses. Mañana volveré a tocar en la plaza, y aunque ella ya no esté para escucharme, cada nota llevará su nombre, cada pausa, su aliento, cada final, su recuerdo, porque la música nunca muere, y el amor verdadero tampoco. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando historias que sanan, que inspiran y que nos recuerdan que el amor verdadero existe, incluso en los lugares más inesperados. Déjame en los comentarios qué parte te hizo vibrar el alma. Me encantará leerte. Activa la campanita para no perderte ninguna nueva sinfonía del alma. Y si este video te hizo sentir, compártelo con alguien que necesite creer en los milagros del amor, porque hay historias que merecen ser escuchadas y corazones que aún pueden volver a amar.